A ver. Re buena la exposición, ¿eh? Perdón, Felicitaciones. profe, pero estoy con una angina. Ay, no, Está pobre. No todo se el fin notó, de... ¿eh? No, no sabes. El fin de semana, el domingo, corté la pastilla porque comí un asado, tomé un vino, me hizo malísimo, malísimo. Pero bueno, no, Y que no podía acompañar con agua. había, claro, no, había que elegir. Marisa, si querés, porque a mí me parece interesante que muestren el poema, ¿por qué no googleás el poema en internet y mostrás aunque sea desde la página en internet? O de Yo alguna lo tengo. manera, porque la verdad es que lo que falta o sea, le falta eso, ¿no? Como a la... Claro, sí, igual Norma tenía también preparado, pero en mi parte como que se extendió demasiado, pero sí, ahí creo que lo tengo. Vos lo tenés entero, Norma. Estás No muteada, se ¿no? escucha, Norma. Ahí te lo comparto. Ah, gracias. Ahí está. Vos decime y yo voy pasándolo. Ah, gracias. Claro, ¿ves? Bueno, yo había leído, esta es una parte, sí. Mira, Eh, ahí está el video y ahí está el análisis. Ahí está. Espera, a ver. eh, sí, me parece que está todo ahí. ¿Dónde será el otro? Qué matar. Eh, me Chicas, parece que igual es ese. fácil. Googleen el nombre del poema en internet y Sí, compartan dale. pantalla. Es muy sí, sencillo. bueno, Ok, No, ahí voy, así ahí no voy. perdemos el tiempo porque es tiempo también para Sí, los sí, otros sí. compañeros. ahí está. Ya lo tengo. Bien. Ya lo tengo. Ahí va. Compartir pantalla. Compartir. Ahí está. ¿Lo ves, Marisa? Sí, 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 Ok, sí, sí. dale. Perdón, que yo lo tenía en una diapositiva y se me fue. Bueno, este es un poema de Maple Sarce que dice, ¿ves? Esas rosas eléctricas de los cafés con música que estilizan sus noches con poses operísticas, languidecen de muerte como las semifusas, en tanto que en la orquesta se encienden anilinas y bosteza la sífilis entre tubos de estufa. Equivocando un salto de trampolín, las joyas se confunden, estrellas de catálogos Osram, y olvidando en el hombro de alguna margarita deshojada por todos los poetas franceses, me galvaniza una de estas pálidas císticas que desvelan de balde sus ojeras dramáticas y un recuerdo de otoño de hospital cementibia. Y entre sorbos de exóticos nombres fermentados, el amor, que es un fácil juego de cubilete, prende en una absurda figura literaria el dibujo melódico de un vals incandescente. Bueno, este poema, que es de Maple Sarce, yo les decía que es una muestra de lo que fue el estridentismo para él, porque bueno, exalta lo moderno, lo urbano, lo tecnológico, descarta las normas gramaticales, hace uso de la relación de términos que permiten la descripción de imágenes de manera agresiva y bueno, y busca liberar el lenguaje y causar sorpresa en el lector, ¿no? Eh, y bueno, esa era la poesía que yo había elegido Buenísimo. del estudiantismo. Gracias. Gracias, chicas. Vamos ahora, y así si tenemos después tiempo hago la devolución, si no la clase que viene con el otro grupo, así todos pueden dar en la fecha que tenían. Bueno, comparto yo. Sí.
correr esto. Bueno, a nosotros nos había tocado el movimiento de vanguardia, el ultraísmo. Bueno, que es un movimiento de vanguardia literario y artístico que tiene como objetivo oponerse al modernismo. Acá una opinión personal, me parece más que oposición, una transformación o una forma de innovarlo, que surge en España entre los años 1918 y 1922 de la mano de Guillermo de la Torre, que fue un poeta español, esposo de Nora Borges, quien era hermana de Jorge Luis Borges. Y llega acá a Latinoamérica de la mano de Jorge Luis Borges en el año 1921, esta corriente. A Jorge Luis Borges también se lo llamó el padre del ultraísmo en Latinoamérica. Si bien había mucha influencia española en muchos aspectos, no fue reproducido ni manifestado en Argentina de la misma forma que en Europa, ya que se sumaron elementos propios de nuestra impronta nacional, algo estuvo diciendo Marisa hace un ratito. Estos elementos que hacían la diferencia era el criollismo, la parodia de la ciudad, que fueron puntos destacados y escritos y detallados por Borges, sobre todo. Si bien eran un grupo, Borges como que hizo mucho hincapié en esto de las costumbres, el léxico, y específicamente él en el tema de lo que era la ciudad como tema, como contenido, como escenario y como herramienta literaria también. No me acuerdo si lo decía acá, parece que lo decía acá. El ultraísmo, bueno, tuvo influencia del cubismo y el futurismo europeo, y también con aportes del creacionismo chileno de Huidobro. Si bien fue una sola corriente, hubo dos etapas. La primera fue en 1921 a 1923, que coincide con la juventud de Borges, cuando él era joven, 22, 23 años, y una segunda etapa que fue de 1924 a 1927, 1930, más o menos. En el inicio de esta primera etapa, Borges como escritor utilizó, digamos, lo que fue la segunda etapa como colchón o como base para lo que vino después, como un escritor individual, donde fue creado Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, y libros que tenían una perspectiva ultraísta. Y como dijo también Marisa, había abandonado ya después de esto la idea o las ideas ultraístas. Bueno, el manifiesto fue escrito por Borges y fue publicitado en la revista de Buenos Aires Nosotros en 1921. Ahí se proclama una escritura que sea liberalizada de viejos estilos y establece creaciones nuevas, innovaciones que rompen con las normas más modernistas. Para ello, yo no veo la parte de arriba, pero bueno, ¿ustedes lo ven? Sí. Bueno, tuvieron como objetivos crear una visión que sea simple, sin ornamentos ni descripciones en exceso, y unas producciones que sean subjetivas y sintéticas. También su idea era dejar atrás el pasado con esto de crear una nueva disciplina que aporte nuevas expresiones y que demuestren la vitalidad y la evolución que tenían las cosas.
Otro de los puntos o ideas era evidenciar la tarea del poeta, buscando explorar y experimentar el lenguaje con distintas formas poéticas, mientras que también plasmaban la realidad y transmitían emociones auténticas. Encontré por ahí una entrevista que le habían hecho a Borges y los calificaba o nombraba las características de los ultraístas, diciendo que los ultraístas evitaban los rodeos, los adornos, buscaban abolir los trabajos ornamentales, la nebulosidad rebuscada. Bueno. Es decir, que los principios y objetivos que tenían los ultraístas, en principio, era el empleo de la metáfora como base del poema, ese era el elemento central. Otro de los puntos que buscaban era la eliminación de la rima, destruir por completo lo que era la métrica y la puntuación, ya que eso lo acercaba más a lo que era la poesía del modernismo. La eliminación de los ornamentos, o sea, una poesía que no estuviera recargada, que fuera más simple, también con síntesis narrativa y poética, no solían, vi varios y no solían ninguno ser extenso, y otra de las características es que incorporaron neologismos, simbolismo, matemáticos, excesos de palabras esdrújulas y la negación de la puntuación. ¿Cómo? Bueno, una de los puntos importantes del ultraísmo con este tema de la distribución y la difusión de sus ideas y de sus poemas y de su arte, me pareció importante cómo era la difusión. Si bien en España ya existían también revistas literarias, acá en Argentina no existían y fueron unas revistas que no fueron de grandes producciones, ni de mucho tiempo, ni muchos años de creación, pero bueno, fue importante la introducción de este tipo de innovación, porque lo innovaron con esto. Ellos estas revistas las habían creado también el mismo grupo literario, en donde también Borges participaba, y era distribuida más que nada en lo que era acá la capital, acá en la provincia de Buenos Aires, pero también se distribuyó en otras provincias como Santa Fe o La Pampa. Estas revistas, la primera fue Prisma en 1921, era una revista cultural que era mural, y eran pegadas en las calles. Incluso contaba también en alguna entrevista que la propia mamá de Borges preparaba el pegamento para que el grupito fuera a ir pegándolos y bueno, y lo iban pegando ellos mismos. Bueno, crearon la revista y después, porque esta tuvo una distribución de 2 o 3 ejemplares, no muchos, salió la revista Proa, que ya no era mural, sino era una especie de tríptico, porque era una hoja doble con 3 columnas. En el caso de la primera, estaba un poco menos desarrollada, contaba con un manifiesto y contaba con 6, 7, 8 poemas, al estilo, por supuesto, y el otro ya tenía también los manifiestos, pero era como una elaboración más importante.
Del sistema de distribución es importante que esta distribución era de forma gratuita. Por un lado, ellos entendían que el arte no debía venderse y por otro lado, entendieron que también era una forma de nacionalizar al ultraísmo con la distribución de las ideas. Otro punto importante sobre la distribución era la innovación y la creación de las revistas literarias estas, que ya como dije no existían antes, es decir que los ultraístas incorporaron estas técnicas publicitarias que antes no se usaban. En ese entonces, en 1922, solamente se utilizaba lo que era el espacio público para una propaganda política. Era también una época de elecciones presidenciales y bueno, otro de la innovación o de las creaciones fue utilizar este espacio público con una idea de agrandar su círculo literario y difundir también sus ideas. Algo que no existía, ¿no? Digamos. Yo había marcado acá también algo que eso lo había notado en varias de las vanguardias que ya habíamos visto, y me llamó la atención de que hay un tema que ninguno de todos nosotros nombró, que por no haberlo nombrado no quiere decir que no exista, pero sí es que pasa desapercibido, y es el rol que tenían las mujeres en el activismo o en la participación de las vanguardias. Y bueno, yo quería nombrar a dos figuras que fueron femeninas. Una fue Nora Borges y la otra fue Nora Lange. Nora Borges, como había dicho, era hermana de Jorge Luis Borges. Ella era artista plástica y Nora Lange era la esposa de Girondo, y las dos participaron, pero realmente no hay gran información sobre eso. En el caso de Nora, Diego más adelante va a mostrar algunas cosas de Borges, y en el caso de Lange, ella participaba también ella era una poeta, también como su esposo, y tenía también sus participaciones, incluso en sus libros, pero si bien su nombre aparecía en un segundo plano, bastante desdibujado, y la verdad que también pertenecían al grupo literario original, si bien siempre cuando buscamos información, aparece Borges, aparece Lanuza, Girondo y un montón más. Para llegar a que ellas participaron también de ese grupo, un montón tuvimos que buscar porque no son todavía hoy nombradas. Y quedaron como en un rol secundario a pesar de que fueron importantes. Bueno, una de las características que tenía este movimiento era la utilización de los neologismos, esta invención de palabras fuera de época, que hacían romper las tradiciones, las reglas gramaticales. Incluso algunos críticos lo calificaban hasta como un ambiente lúdico que provocaban los escritores, una comunicación con el mismo lector, aparte de generar un sonido especial. En este caso yo elegí algunas palabras. Girondo es uno de los que más inventó este tipo de palabras y jugó con esto, así que tomé palabras como automoribundo, todo junto, fosa noche
inululada, topatumba y yoyeo. Con yoyeo es un poema que lo elegí en realidad porque creo que resume al ultraísmo desde todos los puntos. Rompe con la métrica, fusiona palabras, crea sonidos, vocales, produciendo nuevos u otros sentidos. Bueno, la métrica, la puntuación, es como que incluso es un antilenguaje prácticamente a lo que estaban acostumbrados, ¿no? Voy a explicarlo esto, yo tengo el video porque en el video se va a entender mejor, pero bueno, en lo que es el contenido, también es bastante, me costó entenderlo, pero me encantó después. Produce sonidos con palabras inventadas que si uno lo lee realmente no dicen mucho, pero lo que está traduciendo es un llanto. Esto es como un reclamo que se le hace a Dios, haciéndole preguntas existenciales, pero sumado a esto, lo que está haciendo con la estructura que le da el poema es el sollozo con los versos chicos, y a medida que avanza el sufrimiento y el dolor, es más grande. No sé si se entendió, pero bueno, vamos a probar si se escucha. Yo creo que lo van a entender. Acá yo me noté, había varias versiones, pero yo elegí una que tiene un ritmo del noroeste argentino, y tiene una base de un himno medieval que se llama El Dis Irae, que significa el dios de la ira, y también me pareció como que encajaba con toda la idea ultraísta, porque hay varias versiones, pero bueno, esa fue la que más me pareció adecuada. Vamos a ver si se escucha, porque tengo internet. Ahora díganme que se escucha. ¿Se escucha? Se corta, ¿no? Sí. Pero se está escuchando, ¿eh? ¿Lo paro? Sí. Sí, pues se escucha mal. Desde ayer tengo internet lento, debe ser eso. No, pero muy buena, Flor. Contagian las ganas de Igual, llorar. después igual nosotros lo vemos en el Padlet, lo subís al Padlet y ya, cada uno lo puede escuchar tranquilo, con buena internet. Bueno, la idea era que con estas repeticiones sonoras, lo voy a poner de vuelta para que se vea, con estas repeticiones sonoras y con los neologismos inventados, hace este llanto que va en sollozo y en llanto completo, haciendo preguntas existenciales. Lo que pasa que
Si lo leo no se nota, por eso no tiene mucho sentido. Después, no sé, por ahí si llega tiempo, de última lo podemos escuchar, que lo comparta, yo se lo pasé también a Diego para que lo pueda pasar, si pasaba esto. Eh, y bueno, y lo que hace es... Listo, tengo el link. ¿Eh? Listo, tengo el link, cualquier cosa. Sí, sí, por eso te digo, de última. Porque no se nota, leyéndolo, realmente no se nota, pero juega con todo ese sonido que la verdad que al leerlo con la voz, mientras que uno lo va leyendo, no se nota, pero la música ayuda un montón a que eso se note. Y bueno, utiliza estos inventos de palabras que yoyoyando, por ejemplo, al pronunciarlo mientras que uno con la música se entiende mejor lo que quiere decir. Después probamos. Ahí te paso, Diego. Sí. Listo. Bueno, ahora me toca a mí profundizar en cómo es el tema de la escritura, ¿no es cierto? Bueno, en lo principal, la escritura basada en el ultraísmo se hacía con diferentes tipologías que buscaban dar un efecto de ruptura e impactar, renovando la poesía al mismo tiempo que se descompone las formas poéticas tradicionales, ¿no? Porque justamente es lo que buscaba el ultraísmo. Entonces, como podemos notar, en este poema, que se llama El espantapájaros, es un caligrama, digamos. El caligrama, la definición, es una forma de caligrafía que representa el contenido. O sea, este poema, ¿no? Habla de un espantapájaro, entonces tiene toda la forma, ¿no es cierto?, de un espantapájaro. Entonces, como bien dice el Power, ¿no? Rompe con las antiguas tradiciones, ¿no? Representa el contenido, eh, tiene una forma plástica. Después, otra de las cosas que, bueno, yo acá lo tengo, pero acá se nota más, que está, o sea, mezcla colores, ¿no es cierto? Y en este poema puede observarse como el autor crea poesía con la utilización, ¿no es cierto?, de los caligramas, pudiendo verse un poema escrito, pero con cierta capacidad comunicativa creada a partir de un lado visual del lenguaje y mostrando también otra forma libre de expresión, ¿no es cierto? Con la tipografía, que la mencioné antes, que son técnicas para crear gráficamente palabras, rompe completamente con las antiguas tradiciones, ¿no? Porque no busca, digamos, se quería diferenciar del modernismo. Entonces, de esta manera no solo se plasma el lenguaje poético, sino que además lo transforma visualmente en una obra de arte, ¿no es cierto? Este poema es de Oliverio Girondo, que es argentino. Pero después tenemos otro poema que viene a continuación, que es de un uruguayo. Bueno, este poema, por más que me paguen, no lo voy a leer, aunque mucha gente tal vez pagaría mucho, porque bueno, no quiero dar explicaciones acá en mi casa sobre mi condición psicológica, pero como podrán darse cuenta, son todas onomatopeyas, ¿no? Que buscan de alguna manera... Bueno, el poema es raro porque se llama Hombre que se tragó un autobús, pero hace más hincapié en lo que es un tren en marcha, ¿no? Todos los sonidos de un tren, o sea, cómo va el tren en la vía. eh, hoy, por ejemplo, los trenes no hacen estos ruidos porque son eléctricos, pero en esa época eran a vapor y bueno, había la maquinaria, ¿no? Hacía como una especie de... eran a vapor, entonces hacían todos estos ruidos extraños. Y después también tenían estas sirenas, y bueno, que los trenes ahora la tienen, pero en esa época las usaban más.
Entonces, ¿para qué? No te escucho, Entonces, ¿paso? ¿eh? Paso a la otra, No, porque no te no, escucho nada. no, estoy justamente hablando de este, sí, lo que pasa es que tengo el micrófono este que es una porquería y cada vez que tengo que pasar una hoja, tengo que soltarme y se cae. Bueno, este poema, a pesar de corresponder también al intento de creación de una nueva vanguardia runista uruguaya, con poco éxito, retomó el autor algunos aspectos del ultraísmo en donde pueden verse los libres recursos expresivos e incluso musicales por medio de las onomatopeyas, rupturas de las métricas y versos. Bueno, acá justamente se rompe todo eso. Eh, bueno, no hay manera de que alguien le diga, tocame los recursos estilísticos, acá es imposible, eso no hay ningún recurso, aunque, qué sé yo, no sé, alguien, el señor Barnes te podría decir, vos le puedes decir, no hay ningún recurso, sí lo hay, te diría, ¿no? Y te apuntaría con un arma, pero bueno, acá no hay nada de eso. Bueno, después, pasando de lo que es las obras de arte, está la metáfora, ¿no es cierto? Que era el elemento central clave para los ultraístas en sus producciones literarias, ¿no? Eh, Buscaron eliminar las métricas líricas e incluso ironizaron con las estructuras rítmicas que habían sido propuestas por la poesía modernista. La gran utilización de metáforas e imágenes visuales son creaciones que también demuestran cambios, rupturas con lo tradicional y demarcan la diferencia en el pasado, la realidad presente y la innovación de la cultura literaria y artística, reflejando de esta manera la imposición de los objetivos ultraístas, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá Borges, en su manifiesto, describe la metáfora como una síntesis expresiva, curva verbal que trata casi siempre entre dos puntos espirituales, el camino más breve, ¿no? Este es lo que es el tema de la importancia que tiene la metáfora en el ultraísmo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la pintura. Bueno, en el ámbito de la pintura no existe como en otras vanguardias sellos distintivos ni esquemas de estructuras o técnicas específicas, sino que en las obras se distingue más bien el sello ultraísta por la aplicación y la independencia creativa. Algunos detalles en tener en cuenta en este aspecto que tuvieron influencias de otras vanguardias, como el cubismo y el futurismo, como mencionó mi compañera antes, que eliminaron los ornamentos inútiles producidos en la modernidad, siendo sus creaciones más simples y sencillas que dejan a la libre expresión del artista toda exploración artística incorporando formas armónicas y atrevidas. Bueno, ahora vamos a pasar a las obras de justamente Nora Borges. Yo la verdad, sinceramente, no sabía que Borges tenía una hermana, o sea, me enteré con este trabajo, eh, y que participó, bueno, en lo que es el movimiento ultraísta, bueno, justamente era esposa de quien lo había fundado en España. En el caso de Argentina, una de las exponentes en pintura ultraísta fue la hermana de Jorge Luis Borges, Nora Borges. Un dato interesante a tener en cuenta sobre la conexión que ella tiene con el mundo ultraísta, además de ser hermana de Borges, era la esposa de Guillermo de la Torre, exponente del movimiento ultraísta en Europa. En su caso, se dedicaba a la pintura, era dibujante e ilustradora, también creadora de cartografías, es decir, que elaboraba mapas de manera artística. O sea, es una manera artística. En este no está en el próximo. Es una manera artística de usar el mapa como un elemento artístico. Además, realizó collage, tapiz y xilografías, que es técnica de grabado e impresión. Durante los años 20 y 30 ilustró las revistas de vanguardia española Grecia y Ultra, y acá en Argentina también
realizó el mismo trabajo para las revistas ultraístas como Prisma y Proa, y los libros de otros autores que acompañaban con dibujos o imágenes los poemas, otorgándoles una representación visual. Bueno, como se había visto en la página en el diapositiva anterior, están estos dibujos, ¿no?, que representan el movimiento ultraísta. ¿No? Bueno, acá está el mapa. En el anterior había justamente unas tapas de las revistas Proa y ¿cómo se llama? Ultra. Y bueno, entonces a modo de cierre, en esta cuestión de vanguardia ultraísta y sobre todo en Argentina, se podría agregar que se centró en las formas de oposición de los modos de abordar lo nuevo. Innovó rompiendo tradiciones modernistas en cuanto a estructuras y estilos. Dio especial importancia a la metáfora, pero además incorporó en la sociedad argentina una manera distinta y nueva de abordar la literatura y el arte con ideas creativas, ¿no? Creo que de los puntos que estamos, de los movimientos que estamos viendo, el ultraísmo por el momento es el que tiene más representantes acá en Argentina. Si bien todos los fenómenos de vanguardia tienen un espíritu contestatario, rebelde y lúdico, es destacable resaltar que Borges, uno de los exponentes más importantes no solo de nuestro país, sino también de Latinoamérica, que dirigió esta vanguardia con una impronta particular, poniéndole el sello argentino, ofreciendo una literatura con abundancia de metáforas y de renovación en cuanto a la estética y a las tradiciones modernistas, ¿no? Así que bueno, hasta ahí. Después, bueno, el anterior está, si quieren ver ustedes van a poder ver las obras que habían quedado. No sé si quieren que pase el video o... No, yo te puedo pedir que pongan el slide de Espantapájaro. Gracias por la presentación. Ustedes que van a ser profesores y profesoras, los caligramas son un hit siempre que uno los da con adolescentes, así que siempre son un buen recurso para acercarlos a la poesía y hacerlos a ellos mismos que escriban poesía en forma de caligrama y qué sé yo, siempre se copan. Sí, está bueno porque le pueden dar forma a algo que ellos quieren, qué sé yo, no sé si quieren hacer una Sí, collage sí, sobre siempre, eso algo. siempre funciona muy bien. Ahí está. Si llegan a ver, como bien dijeron los compañeros, ¿no? Tiene la forma de un espantapájaro, pero el texto no habla sobre un espantapájaro. Acá tenemos la explicación perfecta de la metáfora. El título del poema es una metáfora total, ¿no? Porque ven que empieza con una conjugación de yo no sé nada, tú no sabes nada, usted no sabe nada, ella, ¿no? Nosotros no sabemos nada. Y después, en rojo, o sea, por un lado lo que no se sabe, después en rojo dice, la desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización de la acción era, sin discusión, una mistificación en contradicción con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación, ¿no? Y después de eso, bueno, dice guturalmente, creo que creo en lo que creo que no creo, y creo que no creo en lo que creo, ¿no? Ya ese sonido, ya al decirlo, ¿no? En castellano, como lo pronunciamos la C y la R, hay una musicalidad muy grande en esa partecita. Y después tenemos Cantar de las ranas, y subo las escaleras arriba, y bajo, y ahí se corta la forma de lectura, ¿no? Porque ya no es más del orden del horizonte